Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. ¿Ya viste nuestro canal de Telegram? Encuentra allí todas las semanas mi bosquejo de la lección y otros materiales. Lo mejor es que no te ocuparán espacio en tu celular. Como te lo mencioné anteriormente, el tema del Pacto del Sinaí ocupará 3 lecciones consecutivas y esta es la segunda. En ella abordaremos el tema de la ley, uno de los asuntos de mayor trascendencia en nuestra iglesia. ¿Estás listo para abordar con tu clase el concepto de obediencia sin caer en la trampa del legalismo? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Espero que me des la buena noticia de que como maestro estás leyendo toda la lección entre el sábado y el domingo. Así podremos disponer de más tiempo para preparar el bosquejo de tu repaso. Por otro lado, los aportes de El sábado enseñaré los encuentras de la página 94 a la 97. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Muéstrale a tus alumnos las ventajas que la lección de esta semana le aporta a sus vidas. Para eso plantea una pregunta que los inste a reflexionar. Yo propondría la siguiente. ¿Por qué entender el papel de la ley te previene de caer en el engaño del legalismo? Este será el enfoque de nuestro repaso. Y con este interrogante trabajando en la mente de tus alumnos, pasa sin decir nada más a la sección siguiente. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Estoy seguro de que esta lección tiene mucha tela para cortar. Sin embargo, yo me inclinaría por tocar los siguientes puntos en el repaso. Número 1. Definición de ley en la Biblia. Si vamos a hablar acerca de la ley, es necesario definirla dentro del contexto bíblico, ya que nuestra percepción actual discrepa significativamente del que tenían en mente las personas que Dios usó para escribir su palabra. La razón se debe a un asunto de traducción, en el que no se pudo conservar de manera precisa la forma de pensar judía en cuanto a este y otros términos. Permíteme ampliar un poco más esta idea. Las Sagradas Escrituras tuvieron 2 traducciones importantes, una del hebreo al griego y otra del griego al latín. A la primera se le llamó la Septuaginta y la segunda se conoce como la Vulgata. Pues bien, en estos proyectos, como en todo trabajo de traducción e interpretación lingüístico, se hace frente a la problemática de que no es posible que todos los términos tengan una equivalencia exacta de un idioma a otro. Eso pasó con el sustantivo bíblico ley. Para nosotros, en español, tiene el mismo significado del vocablo latino lex, que equivale a un código escrito. Por eso es por lo que cuando leemos esa palabra en la Biblia, inmediatamente nos imaginamos los 10 mandamientos, ya que, como sabemos, quedaron registrados en tablas de piedra por el mismo dedo de Dios. Sin embargo, la palabra en griego para ley es nomos, que significa regulación, y conlleva la idea tanto de leyes explícitas como de reglas que la gente da por sentado en su cotidianidad sin que necesariamente tengan un valor legal. El asunto que estamos analizando toma trascendencia ya que en las escrituras hebreas, en las que Dios reveló su voluntad, el término que se tradujo por ley es Torá, y no necesariamente quiere decir regulación o código, sino enseñanza o instrucción. Esto le permite al lector judío llamarle Torá a toda la instrucción divina consignada en el Antiguo Testamento, o a los escritos de Moisés, o al mismo Decálogo, ya que cualquier revelación por parte de Dios debe tomarse como una enseñanza conductora de la vida.
Es por eso que el escritor del Salmo 119 puede decir en el verso 97, «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Como comprenderás mejor, se está refiriendo por ley a la instrucción divina en general y no necesariamente a los 10 mandamientos. Obviamente, todo precepto de Dios es tomado como Torá porque para el pensamiento hebreo los mandamientos son más indicaciones de cómo vivir que requerimientos legales. Invita a tu clase a leer en Salmos 19 del 7 al 9 y hagan el ejercicio de buscar los sinónimos de ley que allí se encuentran. El texto dice: «La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos». Si lo ves necesario, destaca que Dios instruye a través de sus testimonios, mandatos, preceptos, temor reverente y juicios o veredictos. De esto podemos decir que los 10 mandamientos deben considerarse más como la enseñanza divina sobre la manera de vivir de su pueblo para ser feliz que como meras regulaciones legislativas impuestas. Pero pasemos ahora al siguiente punto: la razón de la ley de Dios. En el mundo cristiano hay un debate en el cual nos han involucrado como iglesia debido a nuestra defensa de la vigencia de los 10 mandamientos. El asunto tiene que ver con el hecho de que se nos cataloga como legalistas y se nos acusa de enseñar que la salvación se obtiene por guardar la ley de Dios. Y es que dentro del cristianismo hay 2 vertientes: los que consideran que sus obras ganan la salvación y los que aseguran que ésta se recibe como gracia o regalo divino. El asunto se torna tenso cuando esta última tendencia malinterpreta los textos de Pablo en cuanto a las obras de la ley como incapaces para generar salvación y, basándose en la traducción inadecuada del concepto hebreo de Torá, se le achaca el significado latino de lex o código escrito, confundiendo las obras de la ley con la obediencia a los 10 mandamientos. Esta inadecuada interpretación alega que no hay que cumplir el decálogo porque no estamos bajo la ley del antiguo pacto, sino bajo la gracia del nuevo. No obstante, tanto un estudio serio de la Escritura como el sentido común mero indican que las obras de la ley no se refieren a la obediencia de los mandamientos, sino a la práctica de ciertas ceremonias del judaísmo como la circuncisión. Además, cualquiera entiende que si anulan preceptos como no matarás o no cometerás adulterio, traerían un caos total a la moral y el testimonio cristiano. Así como incumplir los requerimientos de no tener dioses ajenos o no hacerse imágenes idolátricas desmantelarían la fidelidad al único y verdadero Dios. Esto indica que los 10 mandamientos son absolutamente vigentes, solo que su labor no es la de producir o facilitar la salvación, ya que ésta siempre ha sido por gracia. Por lo tanto, conduce a tu clase mediante algunos textos bíblicos a esclarecer cuál es la labor de la ley de Dios. Pregúntales eso a tus alumnos y luego invítalos a leer en primer lugar Romanos capítulo 7, versículo 7. Mira cómo nos dice este texto. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Se hace evidente que este versículo enseña que la razón de ser de la ley moral es señalar con claridad el pecado. Pero esto no es todo. Tanto los 10 mandamientos como cualquier otro precepto divino y más cuando se lo toma en el contexto del pacto, tiene otra función. Ayuda a que tu clase la descubra leyendo en Deuteronomios 5:33. Permíteme leer este versículo. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Nota cómo el objetivo divino con sus requerimientos es que nos vaya bien.
Es decir, que tengamos progreso, felicidad y bienestar. Porque lo único que el Padre amante quiere para sus hijos, que han entrado en un pacto de gracia con Él, es la prosperidad de ellos en todos los niveles de la vida. Y salta a la vista que la desobediencia a cualquiera de los mandamientos no trae sino desgracia espiritual, emocional y social. Pero podemos encontrar más razones por las que Dios dejó su ley, como leímos en Salmos 19, 7 al 9, en el que se nos manifiesta que seguir las indicaciones divinas genera estabilidad en todo lo que hace parte de la existencia humana. Pero quizás dentro del marco de un pacto, la ley del Señor provee el escenario del que Amós 3:3 nos habla cuando hace la pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta obvia es no. Por lo tanto, los 10 mandamientos proveen el entorno adecuado con los límites y restricciones convenientes para saber con seguridad cómo estar en armonía con Dios. Esto nos lleva a nuestro último punto, el papel de la obediencia. Hasta aquí ha quedado claro que aunque la labor de los mandamientos no es salvar, su vigencia es indiscutible e incluso deseable. Por lo tanto, cuando Israel entró en pacto con Dios, aceptó regirse por las regulaciones de este. El hecho de que el del Sinaí sea un pacto de gracia es evidente en las palabras introductorias del Decálogo. Invita a tu clase a leer Éxodo capítulo 20, versículos 1 y 2 y pregunta: según este texto, ¿qué hizo el Señor antes de entregarles la ley? La Escritura dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es evidente que antes de que el decálogo se diera oficialmente, el Señor ya había hecho un acto de gracia al liberarlos de la opresión egipcia, lo que presenta primero a Dios como libertador y luego como legislador. Esto significa que la salvación es la causa, mientras que la obediencia es el efecto. Este patrón se repite en la misma esencia del pacto, que no es más que otro de los regalos inmerecidos de Dios: comprometerse en convertir a un grupo de esclavos emancipados en una nación legalmente constituida, de la cual Él era su Dios y Padre. ¿Qué serían los mandamientos en este caso? Sencillamente, la forma de vida de quienes integran un pueblo libre. Es decir, que en la obediencia a esa ley se refleja la manera en que se conducen los que han sido liberados. Eso mismo nos alcanza a nosotros, que creemos que quitar la vigencia de la ley equivale a despreciar la gracia salvadora, porque la obediencia a los requerimientos de Dios corresponde a poner nuestras vidas en armonía con la única forma posible de vivir para aquellos que han aceptado la redención del pecado. En la Biblia, la ley del pacto no está anulada, sino requerida por Él. No podemos ser verdaderamente libres si no nos comportamos como Dios ha estipulado que deben vivir aquellos que han sido rescatados por Él. Finalmente, aunque Dios ha establecido un pacto basándose en su gracia, con individuos que tienen libre albedrío, quienes acepten ese convenio saben que hay condiciones que cumplir. No para que Dios los salve porque ya lo ha hecho, sino para permanecer en esa salvación. Anular las regulaciones es dirigirse a una esclavitud mayor, la del pecado. Invita a tu clase a repasar Éxodo 19:5 y pregunta: ¿cómo puede un pacto ser de gracia y al mismo tiempo condicional? El texto dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La respuesta es tan simple como coherente con todo lo que hemos dicho. Dios ha hecho de Israel su pueblo, al cual le hace promesas. Pues para que siga haciéndolo y ellas se hagan realidad, debe comportarse como tal. De esa manera Dios le enseña a su iglesia del tiempo del fin que tras recibir su gracia salvadora, nuestra respuesta de fe es la obediencia. No para que Dios nos haga su pueblo porque ya lo somos, sino para continuar siendo parte de Él.
Por la fe aceptamos el amor de Dios que es evidente al redimirnos gratuitamente y por la fe respondemos en obediencia, sabiendo que solo es posible conseguirla con su poder obrando en nosotros. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Proponle a tus alumnos resolver los siguientes planteamientos. Número 1. ¿Cómo le explicarías a una persona que el término traducido como ley en la Biblia se refiere a instrucción y enseñanza? Número 2. Imagina que un familiar tuyo ha sido mal influenciado y siente gran apatía por la ley de Dios. ¿Cómo le ayudarías amablemente a entender que ella fue puesta para nuestro bienestar? Y por último, supón que tu cónyuge es de otra confesión religiosa y que considera que los 10 mandamientos han sido clavados en la cruz. ¿Cómo le mostrarías amorosamente que el hogar de ustedes está siendo protegido gracias al 7º mandamiento? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Ahora te recomiendo dejar a la clase una tarea como la siguiente. Lean el Salmo 119 en porciones para cada día de la semana y mediten en él, teniendo en mente que cuando se menciona la palabra ley, se está haciendo referencia a la instrucción o enseñanza divina. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. La correcta obediencia de la ley no es para ser salvos, sino como respuesta al amor de aquel que nos ha hecho salvos. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Un abrazo cordial a todos los que han dicho yo iré. Por favor, sigan compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.